Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Estamos en la última página, literalmente, ¿cierto?, de la Escritura, estudiando este libro que ha sido muy apasionante para nosotros, que nos ha dejado muchísimas lecciones y del cual pues estamos saliendo muy edificados. Apocalipsis, un libro que es bastante pues manipulado y bastante tergiversado, y un libro que a veces al cristiano le da como temor leer. ¿Sí? Ya a nosotros no nos da temor, llevamos 6 años estudiándolo y estamos en la parte final. El versículo que nos corresponde hoy es un versículo supremamente interesante, ¿sí?, con muchas lecciones que vamos a aprender, pero quisiera, antes de introducir de manera formal, quisiera recordar que Apocalipsis, al igual que toda la Escritura, presenta básicamente como una especie de 2 planos de sentido. ¿Sí? Espero hacerme entender. Sí, Apocalipsis no presenta solo un sentido en todo el mensaje o en toda la revelación o el relato, sino que es como si nos estuviera presentando 2 planos o 2 imágenes o 2 cuadros. Y constantemente el escritor, que es un hábil escritor, Juan, lleno del Espíritu Santo, nos va trasladando de un plano a otro, ¿cierto? Sí, como que vamos en un plano y luego de un momento a otro nos hace un contraste o un paralelo, una comparación, y nos pone en el otro plano. Es importante notar eso. No tiene múltiples planos, no tiene un solo plano, tiene 2 planos de sentido. ¿Sí? El texto que nosotros estudiamos la semana pasada, que es el versículo 14, está en un plano de sentido. ¿Sí? Y luego el que vamos a ver hoy es como si fuera una contraposición, o como si nos presentara lo antónimo del domingo pasado. ¿Sí? O como si nos trasladara al otro plano. No nos lo dice el narrador, pero da para entender, ¿cierto? Da para entender que el versículo 15 que estudiaremos hoy es en el otro plano. Un plano de sentido está dirigido a los creyentes, ¿sí?, o a los fieles, o a los justos, o a los salvos, o a los mártires, o a los testigos, como lo va a llamar con muchos adjetivos el evangelista Juan. Y el otro plano de sentido está dirigido a los impíos, o a los malvados, o a los injustos, o a los necios, o a los rebeldes, o a los réprobos, con los múltiples sinónimos también que va a usar la Escritura. Como Juan es un escritor lleno del Espíritu Santo y nos quiere dejar este mensaje bien grabado, va a presentar muchos sinónimos y muchas metáforas para que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? A buen entendedor, muchos sinónimos. ¿Sí? Entre más sinónimos es más fácil comprender, especialmente cuando es un mensaje nuevo o cuando es un mensaje lleno de símbolos. Juan va a recurrir habilidosamente, como un gran escritor, a muchas metáforas. Va a usar metáforas de luz, va a usar metáforas geográficas, va a usar metáforas de personas, va a usar metáforas de sitios, de escenarios, pero también va a usar una cantidad de metáforas de números. ¿Recuerdan? Hay números asociados al plano de sentido B y hay números asociados al plano de sentido A. Hay ciudades asociadas al B y ciudades asociadas al plano A. Pero recuerden que Juan también va a recurrir a otras metáforas, que las va a usar simbólicamente muy hábilmente, que son los animales, figuras de animales. ¿Recuerdan? Entonces hay animales que están asociados al plano A, digamos que el A es la derecha, o los justos, o los creyentes. Ese plano A tiene animales asociados. ¿Recuerdan cuáles son? El cordero, ¿sí?, el león, los caballos de la victoria, de los vencedores, que son animales asociados al plano A, o al plano de los justos, o al plano de la vida, o al plano de los creyentes. Pero hay otros animales asociados al plano B, ¿sí? Lo vamos a llamar así como conjunto A y B, para que podamos entender. Y en ese plano de sentido B hay otros animales asociados. ¿Recuerdan cuáles son? Dragón, perros, escorpiones, sapos o ranas, reptiles, serpientes, bestias, ¿sí?, varios animales, ¿sí?, que están asociados a este plano de sentido. Entonces no nos podemos confundir. Cuando aquí habla de un animal, inmediatamente ustedes tienen que ubicar ese animal a qué plano de sentido pertenece, para poder ir entendiendo un poco qué es lo que nos quiere enseñar el evangelista y saber también a quiénes de manera directa está dirigido el mensaje y qué nos enseña a nosotros que estamos en el otro plano de sentido con relación a esa población que dice en otro lugar del Apocalipsis que están fuera del atrio, o que son como bestias salvajes, o que son como animales pues inservibles de alguna manera para la vida del hombre.
¿sí? Que no representan utilidad para su economía o para su trabajo. En ese sentido es muy importante. Entonces, dicho lo anterior, vamos a leer el texto, Apocalipsis 22:15, que es el texto que nos ocupa hoy. Dice más, recuerden que ese más, que es la introducción del texto, es como una especie de contraposición, ¿sí? Donde se va a contraponer lo que se dijo anteriormente con lo que viene ahora, ¿sí? O como nosotros diríamos en español más común, no obstante o por consiguiente o en contraste, ¿sí? Cuando uno dice, el día está soleado, pero, ¿sí? Hacemos una contraposición o una idea contradicha o antagónica, es lo que nos quiere decir aquí. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces el domingo pasado hablamos de un plano de sentido A, que tiene que ver con los justos, que son los de la vida, árbol de la vida, río de la vida, ropas limpias, bienvenidos a la gran ciudad. Sí, la puerta abierta y pueden seguir, son recibidos por el Cordero. Más o pero o en contraste con eso anterior, los perros estarán fuera, y comienza a hacer una descripción de carácter de personas que pueden y deben participar de esa nominación que está haciendo aquí el apóstol Juan a través de este símbolo o esta metáfora. Vamos a hablar hoy entonces de manera muy abierta sobre este tema que la Biblia nos presenta. Ya lo hemos presentado en otros lugares de Apocalipsis, pero hoy se nos va a presentar de manera un poco más fuerte, pudiéramos decir, o un poco más ruda, para que nosotros pudiésemos entender. Parece ser que así como la revelación es progresiva, Juan va progresando con los símbolos, ¿sí? Y a medida que va avanzando con los símbolos, nos va poniendo como más de frente la verdad, para que no tengamos duda, y para que al final del libro tengamos plena claridad de qué nos está hablando. Nosotros tenemos la tendencia a suavizar, y recuerden que hoy en día hay una tendencia en la comunicación que se llama lo políticamente correcto. Sí, entonces, para evitar ofender, ¿qué hacemos? Recurrimos a eufemismos, ¿cierto? O a palabras un poco suavizadas o un poco aceptadas comúnmente para evitar decir la verdad. Por ejemplo, ya hoy no se habla de aborto, ¿sí? Porque aborto suena fuerte. Entonces, ¿cómo se dice? Interrupción del embarazo. ¿Pero qué es la interrupción del embarazo? Pues el aborto, un crimen, ¿cierto? Un crimen. Para no decir homosexual, ¿cierto? O para no usar una palabra más fuerte aquí en el púlpito, entonces, ¿cómo se dice hoy? Es gay, o tiene una preferencia sexual distinta, o variada, ¿sí? O diversidad, pero es lo mismo que la Biblia aquí cataloga, ¿sí? Aquí la Biblia habla, por ejemplo, de brujos. ¿Cómo se llaman hoy a los brujos? Mentalistas, astrólogos, ¿sí? Adivinos, pues la Biblia los llama brujos o brujas. La Biblia los llama aquí fornicarios. ¿Cómo se llama hoy? Se tienen muchas nominaciones. Lo que yo quiero decir es, Juan no va a caer en lo políticamente correcto. Juan, cada vez que está inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir la verdad con los términos correctos, sin matices, sin eufemismos y sin que nosotros nos sorprendamos, porque es la palabra de Dios y así debe ser presentada. ¿Sí? A la muerte, muerte, al crimen, crimen, al delito, delito y a la vida, vida. ¿Estamos de acuerdo? Para no caer en esos eufemismos que suavizan y que parecen atractivos, pero que realmente lo que quieren es quitarle valor a lo que dice la Biblia y como dar por sentado que son conductas aceptadas socialmente o legalmente cuando no lo son. Entonces la Biblia nos va a hablar hoy de un tipo de animal. La Biblia no va a hablar mal de ese animal porque Dios no tiene como propósito hablar mal de los animales, Dios los creó. Y todos los animales son creados por Dios y tienen un propósito dentro de la creación. Recuerden que dentro de los animales que Dios creó hay 3 tipos de animales. ¿Sí? Hay mucha variedad de animales en la creación, pero hay 3 tipos de animales. Los animales que son salvajes o que no presentan utilidad para el hombre, que no son de trabajo o de consumo. Esos son animales que Dios dejó y existen en la creación y los conocemos, que no nos atreveríamos a acercarnos a ellos, que son salvajes o nómadas o que están en la selva o que no nos representan utilidad. Otro tipo de animales son los animales de trabajo. Dios creó unos animales para que el hombre los pueda domesticar y esos animales les sirvan para el trabajo, ¿sí? El camello, el caballo, el asno, el burro, el búfalo y otros animales que la Biblia los registra y legítimamente el hombre los puede domar, porque en Génesis 1 dice la Biblia que el hombre puede señorear sobre todos los animales
y puede constituirlos herramientas de trabajo para su bien o para su economía. Ese es el segundo tipo de animales. Y el tercer tipo de animales que la Biblia habla son los animales de consumo, que son animales que no los puede tener el hombre en la casa, pero que los puede cultivar y se puede alimentar de ellos, y están estipulados en Levítico, que son animales limpios o animales de consumo, entre ellos animales cuadrúpedos o mamíferos, otros son aéreos o volátiles, y otros animales acuáticos, pero que la Biblia dice que el hombre los puede consumir, es decir, los puede cultivar y se puede beneficiar de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los únicos tres tipos de animales que la Biblia considera en la Escritura y que existen y que nosotros los podemos reconocer y que están estipulados. ¿Qué tipo de animal es el que la Biblia está mencionando acá? De esas tres categorías, ¿cuál es? ¿Es un animal salvaje? ¿Es un animal de trabajo o es un animal de consumo? Es un animal salvaje. Recuerden que el perro es un animal salvaje de la misma familia de los lobos y de los zorros. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día nos dicen lo contrario, nos dicen que es el mejor amigo del hombre, ¿sí? Y nos dicen que es el guardián y que es el compañero, y de hecho ya está hoy un proyecto de ley para sacarle cédula a los perros, para que sean pues seres, no seres sintientes, ¿sí? Ni siquiera animales, sino seres sintientes, así los llaman hoy en los eufemismos que usan, son seres sintientes y hay un proyecto para sacarle cédula, ¿sí? Y ya salió la semana pasada un documental sobre la discriminación de perros, ¿sí? Que los están discriminando por el color o por el tamaño. Entonces miren lo interesante cómo la sociedad avanza en una dirección, pero la Biblia es correcta y precisa. ¿Estamos de acuerdo? Mi intención no es hablar mal, pero sí poner las cosas claras. La Biblia dice que los perros son animales salvajes. Hay más de 40 referencias en la Biblia a los perros, ¿sabían eso? Textos bíblicos que mencionan los perros, pero casi todas, por no decir todas las 40, tienen una connotación peyorativa de los perros o una connotación negativa, ¿sí? Nunca la Biblia diría, por ejemplo, que el creyente o el justo se parece a un perro, pero ¿a quién compara con un perro? Al impío, al incrédulo, al malvado, al traicionero, al violento, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Igual como connota al creyente con un cordero, que es un animal noble, un animal que puede ser útil. Miren que el cordero era usado desde el Génesis para los sacrificios, era usado para la comida también, de piel de los corderos se usó para el tabernáculo. Nunca la Biblia dice que la piel del perro se podía usar para el tabernáculo, o que se podía usar para algún uso útil o santo o sagrado. Entonces quiero que comparemos eso, no para decir que los perros son malos y los corderos son buenos, esa no es la intencionalidad, sino que la intencionalidad en el uso metafórico es que Dios relaciona al creyente con el cordero y al impío con el perro, o con el cerdo, o con el puerco. Entonces eso es lo que quiero que nosotros miremos. El perro es relacionado en la Biblia desde Génesis, ¿sí? Parece que los primeros que tienen relación directa con estos animales, según las historias y las tradiciones, son los mesopotámicos, que es de donde venía Abraham, de Mesopotamia, del Génesis, de Caldea, es decir, del lado del Edén. De por allá aparecen los perros y se registra en la historia, y luego los egipcios los recibieron también en su civilización, los tuvieron, pero recuerden que los egipcios fueron de las civilizaciones más idólatras en la antigüedad. ¿Recuerdan? Que los egipcios tenían más de 1000 dioses. ¿Saben entre los dioses a quién tenían? A San Perro. El perro fue reconocido y aceptado como un dios, igual como las ranas, las serpientes, los dragones, los cocodrilos, ¿sí? Y muchos otros animales, becerros, eran tenidos como dioses en el panteón egipcio. Es decir, los egipcios lo fueron exaltando después de ser un animal salvaje, a constituirlo un animal doméstico y después en constituirlo un amigo del hombre, y luego ¿a qué lo llevaron? A ser un dios, a tenerlo en un panteón y rendirle culto junto a serpientes, a ranas y a otra cantidad de animales, escorpiones y mucho más. ¿Cómo les parece? Terrible. Egipto fue devastada por Dios por su gran idolatría. Nosotros pensamos que fue porque esclavizó a los hebreos y no fue por eso, porque muchos pueblos en la antigüedad esclavizaron. ¿Sí? Recuerden que en la antigüedad la esclavitud fue aceptada legalmente en muchos países y fue un medio económico de tráfico de esclavos, pero no fue por eso que Dios devastó a los egipcios. Dios los devastó fue por su gran
idolatría y por su inmoralidad y porque era un pueblo lleno de brujería. Lo que la Biblia nos va a decir acá es muy interesante y yo quiero que pongamos atención. Porque la semana pasada hablamos de los creyentes que tienen la vida y se lavan sus ropas y van al Cordero para estar en la ciudad celestial, pero hoy va a decir, más los perros estarán fuera. Entonces, ¿cuál es el título de la prédica hoy? Afuera perros. Afuera perros. Ahora, no es afuera porque los vamos a sacar, es afuera porque nunca han estado, ni nunca estarán. ¿Sí? Cuando aquí dice Juan eso, no está diciendo saquen los perros de la iglesia. No, lo que está diciendo es en la iglesia nunca habrá perros, metafórico. ¿Me hago entender? En la iglesia nunca habrá perros, porque los perros no tienen comunión con los corderos. De hecho, los perros o los lobos o los zorros eran los enemigos de las ovejas y las devastaban. Entonces el título de hoy es afuera perros. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice más los perros estarán fuera o permanecerán afuera o vivirán afuera o su vida o su hábitat es afuera de la iglesia? Y eso llama mucho la atención porque muchas personas creyentes en el mundo protestante piensan que la iglesia es un lugar de puertas abiertas y cualquiera es bienvenido. Y eso no es cierto. Son muchos los que piensan que la iglesia es como una especie de baratillo o de oferta donde se hacen promociones y lleve 2 y pague 1. Y cualquiera entra y todos son bienvenidos y la Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice que la iglesia es una institución para el que quiera venir. La iglesia es exclusivamente para los creyentes. La iglesia es exclusivamente una institución para los salvos, para los redimidos, para los elegidos. ¿Quiénes son los únicos que son bienvenidos a la congregación? Los creyentes, nadie más, los hijos. Si alguien viene y no es creyente y quiere asistir, tendrá que volverse creyente. Tendrá que ser regenerado, tendrá que arrepentirse, pero si él es un perro, no puede permanecer en la iglesia. Es absolutamente inconcebible porque no es el diseño de la iglesia. Por eso Juan nos comienza diciendo aquí de manera muy categórica, muy enfática, más o pero o no obstante los perros, ¿dónde permanecen? Afuera. ¿Por qué? Porque ese es el lugar para ellos, porque son de afuera, son salvajes, no pertenecen a la casa, no pertenecen a la familia y mucho menos tienen disfrute de vida eterna. Entonces Juan nos va a comenzar a decir, algunas traducciones como la que nosotros tenemos, dice más los perros estarán fuera y usa unos conectores, unas conjunciones para relacionar la lista que vienen adelante, pero pareciera ser que no fue así en el original. Parece ser que en el original dice más los perros estarán fuera, 2 puntos, y describe quiénes son los perros. ¿Sí me hago entender? No es que ponga a los perros en la categoría de hechiceros y de brujos o fornicarios, sino que pareciera que es como un paréntesis o como una lista para decir quiénes son los que Juan va a considerar en este capítulo perros. Entonces, ¿a quiénes sería que los considera? Ahí dice. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿quiénes son los que Juan está teniendo en mente como perros? ¿A quiénes son? Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, también están los mentirosos, los materialistas, los incrédulos, los blasfemos, los fornicarios, todos ellos están dentro de esa categoría de perros. ¿Y quiénes estarían en la categoría de ovejas o de corderos? Los santos, los fieles, los redimidos, los elegidos, los testigos, los aprobados. ¿Sí me hago entender? Quiero que estemos bien claros para que podamos avanzar. La pregunta es, ¿por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cataloga a los incrédulos como perros? Para nosotros, en el contexto en el que estamos hoy acá en Occidente, especialmente en un país como el nuestro, es bastante incomprensible esa mención. Porque nosotros nacimos creyendo y pensando que el mejor amigo del hombre es el perro. Y que el animal más leal al hombre es el perro. Y nosotros que estamos en un contexto donde hoy en día hay leyes para la tenencia de las mascotas y para
penalizar o judicializar a aquel persona pues, que no se someta a esa legislación. Entonces a nosotros es muy complicado porque algunos de ustedes tienen perros en sus casas, algunos los tienen como hijos, algunos los tratan como seres humanos, algunos invierten tanto dinero por ellos como si fuera pues, una persona muy valiosa. Entonces es bastante complejo comprender cómo Juan dice que ellos son pues, despreciables a la vista de Dios, no como animales, sino en la comparación o en el uso metafórico que hace relacionándolo con los creyentes. Entonces vamos a hablar de 3 características por las cuales aquí el apóstol Juan dice que los perros deben estar afuera. 3 características. Primero, porque los perros son infieles, bíblicamente. Y vamos a contradecir lo que el mundo nos está diciendo hoy. Ustedes verán qué creen. Si las ideologías del mundo o lo que el Evangelio dice. Pero lo que el Evangelio dice es que el perro es un animal infiel. Y yo voy a decir, cuando una mujer es infiel, ¿cómo se dice normalmente en el argot popular? Ella es una perra, ¿o no? Cuando una mujer es promiscua o es desordenada sexualmente, o es infiel a su marido, o se acuesta con muchos, no le dicen ella es una buena vecina o es una señora amable, dice esa es una perra. Yo lo he escuchado y he visto que así se dice. Y cuando un hombre tiene hijos regados por todo lado, y se acuesta con una y con otra, y conquista a una y a otra, y no es responsable con sus hijos, ¿qué dicen? Ese es un perro. Así se dice en Colombia, y así suena, y así se entiende. Si usted busca en un diccionario, perro, la definición, un tercer uso semántico a la palabra perro, después de un animal, ¿sí? Es que es una persona infiel, o una persona promiscua, o una persona desordenada en su vida moral. ¿Sí me hago entender? Miren cómo es de interesante la ideología del mundo. El mundo nos dice, el perro es un animal fiel, pero resulta que el perro realmente tiene un uso de infidelidad. ¿Ustedes no han visto perros que uno los ve con cualquier perra en la calle? Es muy fácil, el perro nunca consigue una perra y es fiel, sino que se relaciona o se aparea con cualquiera. No es fiel como otros animales. Por ejemplo, sabemos que el águila es leal a su pareja, que hay aves que son leales, que hay animales que son leales a su pareja, pero el perro no lo es. El perro no es leal a su pareja. El perro no le importa con quién se acueste, con quién encuentre, incluso busca perros también. Uno ve olfateando a cualquier animal canino que se encuentre. Entonces yo lo que quiero decir es que los perros son animales infieles, por naturaleza, como condición de animal. Cuando la Biblia dice los perros estarán fuera, hagamos la relación o la conexión con el impío. ¿Qué característica tiene el impío? Es infiel. Recuerden que Juan desde el primer capítulo de Apocalipsis dice que el mensaje es para los fieles y verdaderos, o palabra fiel o testigo fiel y verdadero. Es decir, hay 2 planos de sentido. El de los fieles, representados por un cordero o un león, y el de los infieles, representados en este pasaje por perros. Nos cuesta comprender eso, ¿cierto? Porque para nosotros el perrito es el animal más fiel, posiblemente a nosotros como amos, pero no fiel como perro, porque el perro es un animal supremamente infiel, supremamente promiscuo, y un animal que no tiene ningún criterio. Hay muchos animales que uno conoce que no se aparean a la luz del día, ¿cierto? Que buscan un lugar escondido cuando estén solo con su pareja, pero no es el perro así. El perro está en la plaza pública y ahí está buscando con quién relacionarse. O sea, no tiene como ese criterio o ese instinto de que debiera buscar un lugar privado o estar pues a solas con su pareja, sino que él se aparea con la perra que encuentra. Eso es lo que la Biblia nos va a decir, y vamos a leer varios textos bíblicos para que ustedes los puedan comprender. El texto dice, mas los perros estarán fuera, 2 puntos, hechiceros y fornicarios. Y los hechiceros y fornicarios, que son 2 categorías, una que tiene que ver directamente con la vida sexual, que sería la fornicación, y otra que tiene que ver directamente con tergiversar la verdad sobre Dios o alterar el concepto de Dios o de idolatría, tiene que ver con esta primera eje del texto, de lo que estamos revisando. Entonces pudiéramos decir que los perros aquí son considerados hechiceros y fornicarios, es decir, que no tienen ningún control, que no tienen ningún límite y que se acuestan o se relacionan con cualquiera. ¿Por qué los perros estarán fuera? Porque son hechiceros
y fornicarios. ¿Desde cuándo Juan está hablando de los brujos en Apocalipsis? O las brujas. ¿Recuerdan que la más digna fue la mujer, la gran ramera, la gran fornicaria? Que dice que se presenta como fornicaria, que se sienta sobre muchas aguas, que tenía una apariencia de una mujer digna cuando era una prostituta o era una fornicaria, pero luego también esa fornicaria termina siendo una bruja. ¿Recuerdan que lo vimos ampliamente en el capítulo 12 de Apocalipsis? Que no solo era una fornicaria que se acostaba con reyes y príncipes y con cualquiera y los emborrachaba, sino que también era una bruja. Y aquí lo que está diciendo es: los perros estarán fuera porque son hechiceros, es decir, son brujos que alteran toda la verdad y se benefician de sus hechicerías, pero también son fornicarios, es decir, no tienen pautas morales, no tienen pautas de pureza, no tienen pautas de integridad, sino que todo les sirve y todo les funciona y todo es bien aceptado. Miren lo que dice la Biblia, Primera de Reyes capítulo 14, 11. Entonces, si los que están tomando apuntes, afuera perros, infieles, promiscuos. Dice la Biblia: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. ¿A qué compara la Biblia acá a los perros? Con animales carroñeros, con carroñeros como los cuervos o los buitres. Dice: las aves del cielo se lo comen en mayor descomposición, pero los perros se lo comen sin haberse descompuesto, pero son carroñeros también. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Recuerdan qué le pasó a Jezabel? Que era una enemiga de Elías y del profeta de Dios y del pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuál fue la profecía? Que cuando ella muriera se la iban a comer o a devorar los perros. ¿Sucedió eso? Interesantísimo, ¿no? Los perros aquí son comparados con animales depredadores, carnívoros, violentos, agresivos, pero carroñeros. Y eso es lo que hace el fornicario. El fornicario o el adúltero es carroñero. Cualquier perra le sirve. Con cualquiera se acuesta y con cualquiera hace de las suyas, porque no tiene ningún límite, no tiene ningún código de pureza, no tiene ningún pudor por sí mismo ni por los demás, y mucho menos por la ley de Dios, y por eso dice uno: esta persona se acuesta con cualquiera. ¿Sí? O así mismo es el brujo, o así mismo es el hechicero. Mire otro texto, Primera de Reyes 16:4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Entonces miren que aquí la Biblia no está hablando de que el perro sea un animal limpio, un animal benéfico, un animal pues ordenado, puro, leal, sino que come lo que encuentra, inclusive a sus propios amos. Porque ¿a quién está diciendo acá el profeta que se iba a comer los perros? A reyes o a príncipes, o a Jezabel, que era su propia ama, o la propia reina. Primera de Reyes 21:19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Entonces, ¿quiénes son los que llegan cuando hay un asesinato, o hay muerte, o hay un cadáver en descomposición? Según la Escritura, ¿quiénes llegan primero? Los perros. Y después, ¿quiénes llegan? Los buitres. Primera de Samuel 17:43, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y la pregunta es: ¿Goliat era perro? Claro que sí, porque era impío, era un hombre malvado. Según esta categoría de Apocalipsis 22, cualquier parecido con la realidad era mera coincidencia. Mas los perros estarán fuera. Y Goliat le pregunta a David: ¿soy yo perro para que vengas con palo? Pues efectivamente todo impío, según la Escritura, es un perro. Segunda de Reyes 8:13. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Asiria. Él mismo dice: ¿quién soy yo que soy como un perro? Y se comparó bien, ¿sí? No erró, no fue un acto de humildad esa comparación, sino fue una afirmación veraz, diciendo que él era un perro y que quién era, y Elías le dice: efectivamente tú eres un perro, pero vas a gobernar, porque hay perros que gobiernan también.
¿sí? Y hay perros que sacan leyes. Y hay perros, como según la Biblia lo dice, que hacen gran daño a la sociedad porque son adúlteros, son hechiceros, son fornicarios. Primera de Samuel 24:12. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Váyanse haciendo la idea, ¿cierto? Se comparan los perros con los buitres. Aquí están comparados con pulgas, o con insectos, o con plagas, ¿sí? Y segunda de Samuel 3:8 dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Todas esas comparaciones que ellos hacían o relaciones realmente eran veraces desde la perspectiva de lo que estamos viendo en la Escritura. Y segunda de Samuel 9:8, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? De todo lo que hemos leído, ¿dónde se habla bien del perro? Que deba ser pues miembro de la familia, que se le deba pues invertir dinero y que pues tengamos que cuidarlo como mejor que a un hijo o mejor que a un ser querido. Segunda de Samuel 16:9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Por qué ese perro muerto maldice al rey de Israel o al rey de Judá? Isaías 56:10 y 11. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. ¿Quién está hablando? El profeta Isaías. ¿Y qué habló de los reyes y gobernantes y jueces que había en ese momento en Israel? ¿Qué dijo? Todos ellos son hermosos, los puedo comparar con un animal útil. No, los comparó con perros. Dice perros que se echan, no hacen nada, solo duermen, solo comen, son infieles, no sirven para nada. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y en 1 Corintios 6, 9 al 11, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Todo ese listado tan largo, ¿en qué categoría según la Apocalipsis están ellos? En la familia o en el grupo o en el conjunto de los perros, afeminados, idólatras, blasfemos, ingratos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de los cielos, porque son considerados por Juan y por Pablo acá en Corintios perros. Isaías también los cataloga así, Elías también los cataloga así, David también los cataloga así. La pregunta es, ¿estaban equivocados? ¿Tenemos que cambiar esa categoría o se mantiene? Porque hoy nadie permitiría que se hable mal de un perro, ¿sí? Pero la Biblia relaciona a los impíos con los perros, probablemente por eso los quieren defender tanto. Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntase con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fornicarios y hechiceros, dice Apocalipsis 22. Y Job 31. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Job dice, ni siquiera yo pongo mi ganado que lo cuiden los perros, pero ellos sí me quieren comparar a mí con un perro. Y Job lo dice, por eso se ríen de mí, porque como lo veían en esa aflicción tan grande, que estaba en las afueras de la ciudad, parece como en el lado de la basura, y se rascaba con un tiesto y estaba marginado, dice, se ríen de mí y me comparan con un perro. Eso era lo que hacían los de la ciudad contra Job. Pero ¿qué dice Job? Ni siquiera, o sea, me catalogan a mí con un perro,
pero ni siquiera yo pondría a mi ganado junto a los perros. ¿Sí me va a entender? Es decir, Job va más allá, diciendo un ser humano nunca se pudiera comparar con un perro, porque los perros ni siquiera servirían para cuidar el ganado. Entonces, afuera perros, porque los perros son infieles, son promiscuos y son catalogados aquí en Apocalipsis como hechiceros y fornicarios. Eso ya se ha dicho en muchísimos lugares de Apocalipsis. Si devuelven la página en el capítulo 21, ustedes lo pueden ver. Capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual la Biblia dice que los impíos son comparados con perros? Porque son profundamente infieles por naturaleza, infieles, desleales. Y esa no es la categoría del creyente. Recuerden que el creyente en toda la Escritura, pero muy enfáticamente en Apocalipsis, dice que el creyente es fiel. Solo los testigos fieles. ¿Quiénes son los creyentes que heredarán la vida eterna? Los que sean fieles hasta la muerte. Si el que persevere hasta el final o que sea fiel. ¿Se acuerdan cuál era una de las insignias que tenía el Cordero Vencedor en el pecho? ¿Recuerdan? Dice que en el lomo, una insignia o un escrito que decía fiel y verdadero. Es decir, los creyentes nos identificamos con el fiel y verdadero, con el que persevera hasta el final, con aquel que se mantiene íntegro, pero los incrédulos son comparados con los infieles o con los promiscuos o con los desordenados. La segunda característica de los perros es que los perros son feroces. Los perros no solamente son animales infieles y promiscuos, desordenados, sino que los perros también son feroces y traicioneros. Recuerden cuando estaban en el campo o en las fincas y habían perros en esas fincas y uno llegaba. ¿Recuerdan qué tocaba hacer? Yo recuerdo que había una casa donde un tío que cuando uno iba tenía que subirse a un árbol y cuando uno estaba bien arriba en el árbol gritar para que cogieran el perro y ahí sí pudiera uno entrar. Si uno no se subía a ese árbol y hacía ruido o ese perro lo sentía, lo mordía. Porque los perros por naturaleza son salvajes, son violentos, son feroces y muchos de ellos son traicioneros. Es decir, atacan a mansalva o a espaldas. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo conozco muchos perros así que son traicioneros. ¿Por qué la Biblia llama a los incrédulos perros? Porque los incrédulos son violentos, son salvajes y atacan a traición, son traicioneros. Eso es lo que la Biblia dice, no me lo estoy inventando yo. La Biblia dice que el incrédulo es traicionero. A Jesús lo traicionaron. ¿Se acuerdan quiénes lo traicionaron? Los religiosos, los moralistas, los soldados, los jueces, el pueblo, hasta su propia familia. ¿Sí? Actuaron como perros traicioneros y atacaron a Jesucristo. Los perros se caracterizan por eso, no solamente son inmundos y promiscuos, sino que son traicioneros, son feroces. De hecho, en las legislaciones nuestras hay algunos perros que toca sacarlos siempre con bozal, ¿sí? Porque son muy violentos y atacan al rostro y pueden desfigurar a una persona o matarla. Entonces es muy interesante eso porque esos animales que son traicioneros, que son salvajes, que son feroces, los hemos traído a convivir. Si usted quisiera tener un animal, pues ¿por qué mejor no trae un cordero? Y lo tiene en su casa y luego en diciembre nos lo comemos. Un asadito bien rico. ¿Sí? U otro animal que usted pudiera tener la tranquilidad de que no lo va a atacar o no va a atacar a sus hijos y que luego lo puede hacer y hace una invitación y vamos todos y ayudamos. Pero traemos perros que nos causan un efecto contrario en la vida, en la integridad de la familia y del vecindario. Mire, yo quiero que leamos la Biblia, Salmo 22, 16 al 20, para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo está corroborado en la Escritura,
y que Juan no está simplemente en contra de estos animales o de los impíos, sino que está tomando base bíblica para esa afirmación. Salmo 22, 16 al 20 dice, porque perros me han rodeado. Está escribiendo el salmista David. Recuerden que este es considerado uno de los salmos mesiánicos. Es decir, esto que David vivió y que David escribió y experimentó, también anuncia o advierte lo que va a suceder con Jesucristo. Entonces pudiéramos ponerlo en términos o en boca de Jesús. Casi es como que Jesús diciendo, perros me han rodeado. ¿Y quiénes fueron los que lo rodearon? Los maestros de la ley, los principales sacerdotes, los soldados romanos y hebreos, o judíos también, y el pueblo entero. Dice, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Quién dijo que los impíos son perros? Jesús mismo. Jesús mismo. No era Juan que había tenido una mala pasada con un perro, un canino que lo había mordido, sino que Jesús mismo dijo, los impíos son malignos y son perros feroces, violentos, depredadores, carnívoros que atacan a mansalva y que traicionan sin piedad. Jesús lo experimentó. Y eso lo dijo el rey David 1000 años antes de que aconteciera. 1000 años antes lo dijo proféticamente en un salmo que cantaban los judíos o los hebreos del salterio en el templo y en las familias. Y recuerden que David también lo vivió. ¿Se acuerdan quiénes traicionaron a David? Su propio pueblo, los otros reyes, Saúl mismo. Hubo muchos intentos para matar a David y David lo registra diciendo de él mismo, me están persiguiendo como si yo fuera un perro. No dice me están persiguiendo como el amigo del hombre o como el mejor amigo, sino me están persiguiendo con traición y sin piedad. Eso lo dijo Jesús. Miremos otro texto en Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, una característica que tienen los perros, como se está describiendo acá, según Apocalipsis 22:15, es que son homicidas y perseguidores. ¿Está en el versículo 22 la palabra homicidas? 22:15, 21:8. Claro que sí está. En el 18:23 también, de Apocalipsis. En Apocalipsis 9:21 también. Entonces, nuevamente Juan lo que está es como resumiendo en esa sintetización que está haciendo al final en el epílogo del libro para decir, los perros estarán fuera, punto. ¿Por qué? Porque son homicidas. Son homicidas. Los perros son traicioneros y atacan y pueden matar a una persona. Hoy en día nos van a decir que ellos rescatan niños, que ellos ayudan a la seguridad, que ellos más bien defienden a las criaturas, pero no es lo que la Biblia dice y no es lo que tradicionalmente se conoce en la condición de este tipo de animales o esta especie de animales. Ellos son homicidas y perseguidores. La pregunta es, ¿los incrédulos son homicidas? Pero como hay tanto eufemismo, recuerden que a los homicidios hoy en día ya no se les llama homicidios. Porque ya se le quitó esa categoría que la Biblia dice. ¿Recuerden cómo dice la ley de Dios, Éxodo 20? No matarás. No matarás. Ningún tipo de muerte, ni por aborto, ni por otro tipo de muerte se podía o estaba permitido que un ciudadano común lo hiciera, al menos que estuviera amparado en la ley, o que fuera del ejército, que tuviera pues un permiso legal, pudiera atentar contra la vida de otro. De otra manera no estaba permitido. No matarás. Recuerden, amados hermanos, que uno de los mayores índices hoy en día en el mundo contemporáneo de muerte es el aborto. Y ni siquiera es muerte, es crimen. ¿Sí? Pudiéramos decir que es un crimen o un genocidio o un crimen que se considera hoy legalmente de lesa humanidad, porque es para una criatura que no se puede defender. ¿Sí?
¿sí? Sería muy reprochable que alguien mate a un adulto que se puede defender, es muy reprochable. Pero no es mayor reprochable, no tiene un agravante que se mate a un ser indefenso que no puede reclamar. Ustedes saben que son millones y millones de abortos. Estamos muy alarmados con el COVID. De hecho, hay muchos hermanos que no vienen a la iglesia por no contagiarse o no morirse. Pero el índice de muertes por COVID en el mundo no llega ni siquiera al 10%, es como un 1% de las muertes por aborto en el mundo. Saben que el año pasado hubo más de 90 millones de niños abortados en el mundo que legalmente fueron reconocidos como asesinados. Es decir, que están en estadísticas, pero además de todos los abortos ilegales que se hacen en casas o que se hacen en clínicas clandestinas, más de 90 millones. ¿Y cuántas personas han muerto de COVID en el mundo hasta ahora en un año de pandemia? 1,5 millones. Entonces, ¿notan? Estamos en un 1 y 1.5% con relación a muertes por aborto. Pero el mundo está volcado a generar toda una expectativa por las muertes de COVID, mientras tanto, ¿qué están haciendo en las clínicas? Abortando millones y millones de niños. ¿Y cómo se llama eso según la Biblia? Homicidio. No es interrupción legal del embarazo, eso se llama homicidio, eso se llama crimen despiadado. ¿Sí? El lugar más seguro donde debiera estar el bebé, que es en el vientre de la madre, es el lugar donde lo van a matar o lo van a descuartizar, porque ni siquiera es que lo maten, es que lo descuartizan, lo desmembran, lo torturan, lo sacan por partes con pinzas. Eso es una cosa macabra, violentísima, pero los defensores de derechos humanos, ¿qué dicen? Es que tenemos derecho. La pregunta es, ¿el bebé es parte de su cuerpo? El bebé no es parte del cuerpo de ninguna mujer. Si quiere quitarse algo de su cuerpo, quítese algo de su cuerpo. ¿Sí? Córtese algo de su cuerpo si quiere cortarse su cuerpo, porque usted tiene derecho sobre su cuerpo, pero no tiene derecho sobre un cuerpo que no le pertenece y que tiene vida desde el mismo momento de la concepción. Cuando la Biblia dice los impíos son asesinos, la pregunta es, ¿eso es cierto? Claro que sí. ¿Cómo los compara Juan para dar un poco más de vivacidad a la metáfora? Perros. ¿Ustedes han visto cuando un perro va a la canasta donde hay comidas y hay varios perros? Él no le dice, come tú, perrita, y yo luego sigo. Yo espero el turno. ¿Qué hacen cuando hay varios perros en la casa? Se agarran y el que más pueda es el que vence, porque son feroces, son violentos, son agresivos. Eso es lo que está diciendo la Biblia, y son traicioneros, atacan sin piedad, no importa quién sea. Por eso dice la Biblia, afuera perros, por homicidas, porque han despiadadamente no solamente matado y asesinado y se han complacido, sino que también han perseguido. ¿A quiénes persiguieron en la Biblia los perros? Como Acab, como Jezabel, como Faraón, como Egipto, como Herodes. ¿A quiénes persiguieron? A los profetas, al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Mataron en muchas oportunidades a los judíos. Recuerden que querían acabar con la tribu de Judá. No pudieron acabarla porque había profecías, pero ese fue el intento que hicieron en Babilonia y los persas y los medos. ¿A quién más persiguieron los perros? A Jesús. Jesús lo dejó registrado. 1000 años antes lo dijo en una profecía. Perros me han rodeado y perros me han devorado. Horadaron mis manos y mis pies. Y uno dice, no fueron perros, eran soldados romanos. Eran los principales sacerdotes del templo hebreo, el templo judío del momento. Pero Jesús no los llamó dignos sacerdotes, ni los llamó dignos soldados. Jesús los llamó por su nombre, perros, asesinos, violentos, traicioneros. Yo le pregunto, ¿no es así el impío? Si la misma Biblia nos dice que no podemos confiar entre nosotros, ¿cómo podemos confiar en un incrédulo? Que él no tiene ni Dios ni ley, que es un asesino, que está simplemente pensando en su bien, que no tiene ningún criterio ni moral, ni legal, ni jurídico de las cosas, sino que es al son que me toquen, bailo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces por eso los perros estarán fuera. Salmo 59:12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profirieron.
Entonces creo que Juan no está corto en el uso metafórico de este término, sino que nos está describiendo claramente lo que hacen estos personajes. Entonces, dos características supremamente claras que ustedes las conocen de estos animales y que hace que sean usados para comparar a los incrédulos. Y la tercera característica que la Biblia va a usar y que lo usa en varios lugares es que los perros son impuros o inmundos, lo usa la Biblia. Entonces, fuera perros porque son infieles, porque son feroces o violentos, pero también porque son impuros. Si ustedes miran la lista en Levítico de los animales puros, ahí no aparecen los perros, o sí los han encontrado, o los gatos. Si son impuros, ¿qué debiéramos hacer con esos animales? Pues no tenerlos cerca, porque son impuros para el consumo, pero impuros para la convivencia también. Miren que los animales puros, el hombre podía convivir con ellos, tener corrales y tenerlos alrededor de la tienda, ¿sí? Y manipularlos, ¿recuerdan? Los animales que él podía beneficiarse para el trabajo o para el consumo, los podían tocar los levitas, los podían tocar los sacerdotes, los podían llevar al atrio del tabernáculo, podían sacrificarlos y no era malo. Cuando un levita mataba a un cordero, lo único que tenía que hacer era lavarse las manos, después en el lavacro o los sacerdotes, pero no era impuro. Pero si tocaba un perro, era impuro y tenía que cambiarse de ropa, tenía que bañarse y era impuro todo el día que había tocado un perro. La pregunta es, ¿qué pasa con los que tienen perros en su casa? Porque nosotros pensamos que es el animal más dulce, más tierno y más hermoso que pudiéramos tener, pero la Biblia no los cataloga así. La Biblia los cataloga como animales impuros, no solamente en el sentido de convivencia, sino en cuanto a que los cataloga como impuros moralmente hablando. Por eso dice la Biblia que eran asquerosos, porque los perros son posiblemente el único animal que conocemos que se come su propio vómito. A uno le dicen que es que se está purgando. No, él no se está purgando, es que esa es su naturaleza, es un perro, sucio, inmundo. Él se come su propio popó, su propio excremento, su propio vómito, y le parece fácil, le parece normal. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia y nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto. ¿Recuerdan cómo llamaban los judíos a los gentiles? Perros, porque eran de afuera. Y recuerden que Jesús una vez se encontró con una mujer extranjera, sirofenicia, en el norte de Nazaret, y ella se acercó y le pidió un favor, y Jesús le dijo, no está bien echar el pan o echar la comida a los perros, porque el alimento es para los hijos, no para los perros. ¿Y recuerdan que le respondió esa mujer? Pero aún los perrillos recogen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús elogió a esta mujer por su fe y por su persistencia también en solicitar de parte de Jesús un milagro. Miren lo que dice, eso está en Mateo capítulo 15, 16. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿sí? O perros, o cachorros. Marcos 7, 27, y Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo creo y me atrevería a decir que con el desmedido aumento del tema de las mascotas hoy en día, muchos padres están quitándole el pan a los hijos para dárselo a los perrillos, para invertirlo en mascotas, como hoy en día los llaman. Pero miren también lo que dice la Biblia en Filipenses 3:2. Lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Guardaos de ¿quiénes? De los perros, y luego explica qué es lo que le está diciendo. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando Pablo en la iglesia de Filipos dice, ojo con los perros, o guárdense, o aléjense de ellos, ¿de quiénes está hablando? De malos obreros, o de doctrinas falsas, o de gente que comienza a imponer cargas en el tema de la doctrina que no son necesarias en la vida cristiana. Dice que mutilan el cuerpo, no vayas, no toques, no gustes, no mires, no hagas. Y aquí Pablo los cataloga como perros. Es decir, aquí lo que está diciendo es que los perros también tienen que ver o pueden ser comparados con religiosos o blasfemos
o idólatras. Es decir, gente que aparenta piedad o que aparenta ser moralmente buenos cuando no lo son. Y aquí los confunde o los relaciona con perros impuros o inmundos. Recuerden que siempre que la Biblia habla de pureza, está relacionado con la justicia y la santidad de Dios y del templo. Y siempre que habla de impureza, está hablando de los que no tienen permiso para ir al templo. Recuerden que solo podían entrar al tabernáculo las personas moral y ceremonialmente limpias o justas. Nada inmundo, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. En palabras de Juan, no entrará ningún perro, porque los perros son inmundos. Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera. Lean ese, por favor. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. ¿Están comprendiendo lo que Dios estipuló en la ley? Se podía traer ofrenda de venta de animales. Se podía traer especies de ofrenda. Se podía traer dinero de ofrenda al templo. Pero hay dos cosas que Dios dice, no se les ocurra traer al templo. Y lo que no podían traer era la paga de una ramera, es decir, que un hombre se acostó con una ramera, le pagó y entonces va y lleva la ofrenda. Diezma, dice, pues no fue tan bien conseguido, pero pues yo vine y traje mi aporte. ¿Sí? Porque algunos piensan que se pueden tener negocios ilícitos, vender piratería, vender cosas de contrabando y que traen el diezmo y con eso lavan la conciencia. ¿Sí? La Biblia dice, no se puede, no se puede. Si usted no vende original, si usted no vende legítimo, si usted no vende al justo precio, pues mejor quédese con su ofrenda, no la traiga. Porque eso que usted trae es abominación. ¿Sí? Porque eso no lo acepta Dios, Dios no acepta su ofrenda, Dios acepta su corazón. Y si aceptó su corazón y sus prácticas, pues recibe su ofrenda. Pero algunos piensan que es a la inversa, que Dios recibe mi ofrenda, ¿sí? Se deja sobornar y que luego ya acepta mi corazón. Y no es lo que la Biblia dice. El texto dice, no traerás la paga de una ramera. Es decir, las mujeres que trabajaban en esa vida o los hombres que trabajaban en esa vida no debían traer tributo o ofrenda por eso porque era abominable. Pero a la par de eso dice, ni traerás el precio de un perro. ¿Se acuerdan cuáles eran los únicos animales aceptados? Los corderos o algunos becerros para algunos tipos de sacrificios, o carneros, o tórtolas, o palominos que Dios había estipulado en el caso de algunas ceremonias para personas pobres. Dice, pero no traerás el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, ni harás ningún voto trayendo o sacrificando ese tipo de animales. Entonces, ¿cómo los cataloga Dios? Inmundos, impuros, que no se podían traer y ofrecer, a diferencia del cordero o el becerro u otros animales limpios que Dios había estipulado. Y luego dice, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿Quién lo dijo? Moisés en la ley, en la antigüedad, en Deuteronomios. Y Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Miren lo interesante, el perro es inmundo porque se come su propio vómito. Esa es la razón de la impureza y la inmundicia. Porque el perro se lo pasa en basureros, porque el perro come carroña, ¿sí? Por eso es inmundo, es sucio, porque es infiel, porque se aparea con cualquier otro perro o perra. Pero ¿por qué el necio es inmundo? Uno diría, pero yo no como mi vómito, me da fastidio, me da repugnancia. Pero ¿cuál es el uso comparativo acá de la metáfora? Porque el necio repite una y otra vez su propia necedad. Es decir, vuelve a sus propias andanzas, en sus propias prácticas, y dice la Biblia es igual que un perro revolcándose en su propia basura o en su propio excremento o en su propia inmundicia. Eso lo dice la Escritura. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El otro plano de sentido: santidad, integridad y justicia y pureza contra la impureza, la inmundicia, la maldad y la infidelidad. Y mira lo que dice Judas capítulo 1 o único, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, usando y siguiendo la línea de pensamiento de Elías, de Moisés, de David, de Isaías, de Jesús, de Pedro y de Juan. Muy probablemente le está pensando en los perros que se han usado en otros lugares, en otros textos, comparándolos como animales irracionales, corrompidos, sucios e impuros. Dice por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un animal? O sea, por más que uno le ponga vestido al perro, y por más que lo lleve al peluquero, y por más que le ponga zapatos y le compre coche, la pregunta es, ¿deja de ser perro? ¿Se cambia su naturaleza? Usted le puede pagar spa, le puede pagar psicólogo, le puede pagar ruta escolar y deja de ser perro. Para nosotros, para mí con mis hijos fue una sorpresa que fuimos una vez donde una familia y estaban los niños queriendo ir al parque. Entonces la familia dijo, no, esperen porque no ha llegado el niño, esperen cuando llegue el niño, salimos todos al parque, y los niños esperando que llegara el niño cuando llegó un perro gigante. Ese era el niño que estaban esperando, que lo traía la ruta escolar, que venía del colegio, y luego le pagaban su entrenador. Entonces uno dice, ellos son perros irracionales por naturaleza. O como hay un dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, y no hay nada contra las monas, sino contra la seda. Usted puede tratar muy bien al perro, puede invertirle, puede limpiarlo, puede desparasitarlo, puede pagarle todo lo que usted quiera. La pregunta es, ¿deja de ser perro? ¿Se convierte en niño? ¿Se convierte en hijo? No, sigue siendo un perro, ¿qué? Promiscuo, infiel, sigue siendo un animal traicionero y feroz, peligroso para usted y para los que estén a su alrededor, y sigue siendo un perro inmundo, sucio, porque esa es la naturaleza. Por eso Pablo y por eso Juan los comparan al impío con perros, y es una expresión muy fuerte, pero es lo que la Biblia dice y es la realidad de la naturaleza del pecador. Cuando el pecador peca y se siente compungido, o el incrédulo. ¿Qué dice el incrédulo los lunes cuando llega a la oficina? Tuve un fin de semana inolvidable. Me pegué una, hice y deshice, y se sienten felices, se sienten hombres, se sienten orgullosos. Entre más puedan seducir mujeres, entre más puedan revolcarse en la droga, en el alcohol, en su miseria, ellos se sienten orgullosos. Si logran robar, felices. Le robé a alguien, mire, aquí tengo mi plata, lo invito a comer algo. Nunca un impío roba y dice, uy, yo soy muy malo, voy a devolver eso. Nunca dice, yo me porté mal, yo he sido muy violento, o he violado, o he abusado, y voy a pedir perdón y voy a corregirme. Nunca lo hace. Dice la Biblia que se ufanan. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 73? Dice que le brotan los ojos de gordura, que no duermen pensando qué más daño hacer, y que logran con creces los antojos del corazón. Así no es el creyente. Ahora, si un creyente, entre comillas, se porta así, es un perro. Es un perro y no tiene por qué llamársele hijo de Dios, no tiene por qué llamársele creyente, y se le tiene que echar porque no puede tener comunión en la congregación de los santos, porque los creyentes son distintos. Pecamos porque tenemos una condición caída, nos arrepentimos porque el Espíritu Santo obra en nosotros, pero no nos deleitamos en el pecado. Si un creyente tiene deleite en el pecado y cuenta con orgullo lo que está haciendo, lo más probable es que no es regenerado. Lo más probable es que toca predicar el Evangelio. Y lo más probable es que si no se arrepiente, tenemos que decirle que no es de los nuestros. Y como dice Pablo en varios lugares, hay que entregarlo a Satanás a que haga de la suya, porque ese es su padre. Pero el que es de Cristo no se revuelca de esa manera, no se deleita en el pecado, y cuando peca, sufre y se arrepiente. Éxodo capítulo 11, versículo 7 dice:
pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Otra referencia más. En cuanto al pueblo de Dios, Dios lo va a preservar aunque lo persigan despiadadamente. Y ustedes saben, amados hermanos, y lo hemos visto en Apocalipsis, lo hemos visto por las noticias, no hay un pueblo, no hay una institución más perseguida en toda la historia de Génesis 3 que el cristianismo. A nosotros nos dicen que son las mujeres, que son los niños, que son los negros, que son los indios, que son las poblaciones menos favorecidas, pero no es cierto. La Biblia dice que no hay un pueblo más perseguido que los cristianos. ¿Por qué? Porque los impíos no soportan la luz del cristiano, no soportan la justicia del cristiano y por eso lo persiguen. Pero dice el Señor, vive Jehová, que los perros no podrán destruir mi pueblo. ¿Sí? No podrán, ni siquiera podrán mover su lengua contra mi pueblo y destruirlo. Aunque maten creyentes, eso redunda para la gloria de Dios. Y Éxodo 22:31. Y me seréis varones santos, y luego dice, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Interesantísimo, ¿no? Ustedes me seréis un pueblo santo, no se vayan a parecer y a comparar con los perros, porque los perros son cuento aparte, ¿sí? Si ustedes son míos, coman limpio, vivan limpio, pórtense limpio y vivan en justicia y santidad. Si ustedes son de los míos, si ustedes son pueblo mío, ustedes son varones santos, aliméntense bien, vivan bien, condúzcanse íntegramente y sigan al santo y al justo. Y déjenle la basura o la carroña, déjensela a quienes, a los perros. ¿No es eso interesante? Es muy interesante lo que dice la Escritura, porque a veces el creyente quisiera ir a comer de la propia carroña que ya dejó y de la cual ya sabe las consecuencias. Pero ¿qué es lo que dice acá? No, déjensela a los perros. Hay tanto perro en la calle, ¿sí? Hay tanto perro vago y callejero, pues que coman ellos esos desperdicios y hagan limpieza, porque ustedes me serán pueblo santo y pueblo elegido y pueblo distinto. Salmo 59, 11 y 15 dice, vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Hablando de los perros, que son vagos, que son callejeros, que tienen que rebuscar su propia comida y que a veces se les embolata la comida, por lo menos los que están en la calle. Hoy en día los perros comen mejor que nosotros. Tienen nutricionista, tienen de todo, ¿sí? Hasta cementerios hoy en día tienen para perros y abogados y hay legislaciones. Pero lo que Dios dice de los perros es que anden errantes, son vagos, son animales salvajes, que busquen su propia comida, que ellos encuentren qué comer, y si no encuentran, pues que aúllen. Eso dice el Salmo 59. Y Romanos 1, 26 al 28, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A quiénes? A los perros. ¿Por qué? Porque decidieron vivir sin tener en cuenta a Dios. Porque ellos dijeron, no necesitamos a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le adoraron ni le tuvieron en cuenta, sino que dijeron, queremos vivir sin Dios. ¿Y qué dijo Dios entonces? Pues los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y que solamente los perros hacen. Amados hermanos, en alguna oportunidad hablamos que los creyentes están en el tabernáculo o en el templo. ¿Y se acuerdan dónde están los incrédulos? En el atrio, en el patio. Aquí nos está diciendo, los creyentes en la Nueva Jerusalén, las puertas abiertas dando la bienvenida a los creyentes. Y afuera, ¿quiénes están? Los perros. ¿Y quiénes son los perros? Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, blasfemos, vagos, callejeros y promiscuos, infieles, traicioneros. Una gran descripción que hace Juan para que nosotros no tengamos duda de quiénes son los creyentes. Y por eso Mateo capítulo 7, versículo 6 dice, no deis lo santo, ¿a quiénes?
a los perros. ¿Recuerdan que hablamos de eso? No nos desgastemos pretendiendo que el impío se convierta si está destinado para condenación. Predique el evangelio y si lo rechaza, ok, aúlle. Eso dice el Salmo 59. Pero no estemos ahí como rogándole, ay, ¿por qué no va? Ay, yo quiero que vaya. Mire que yo lo llevo gratis, yo lo invito a almorzar, yo le doy regalos si usted va, yo le beco un hijo si usted asiste a la iglesia. No, si no quiere venir, no venga. Déjelo. El Salmo 59 dice claramente que aúlle. ¿No quiere comida? Que sufra. Y aquí dice, no deis lo santo a los perros. ¿Por qué? Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué? Porque la naturaleza de él es impía, es malvada, es corrupta, es violenta. Y si yo me pongo en ese plan, echarle perlas, ¿qué es lo que va a suceder? Que me puede atacar o se viene contra mí. Y la Escritura es muy clara. Por eso nosotros no estamos rogándole absolutamente nada a nadie, porque ese no es el Evangelio. Nunca el Evangelio es vaya y ruéguele a la gente que se convierta. El Evangelio es predíqueles. Si se convierten bien y si no, ya tienen su recompensa. Escuchen o dejen de escuchar, predíqueles, no más. Pero no les insista, no les ruegue, no les dé premios, no haga sentirle lástima para que ellos se autocompadezcan. Diga, me da pesar tanto, me ha insistido, voy a acompañarlo. No, si él es un perro, déjelo que coma su vómito. Déjelo que se acuesta con los de su propia condición, pero usted es un hijo de Dios, reúnase con los creyentes. Hebreos capítulo 12, 28 dice, así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Quiénes son los avaros? Los perros. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo cuando se les pone la comida? Los perros son muy ávaros. Dice, ustedes no tengan avaricia en sus costumbres, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y luego en 1 Timoteo 6, 9 al 10 dice, pero los que quieren enriquecerse, o permíteme usar la metáfora, pero los perros caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea que la avaricia también es una característica de los perros. Por eso en Gálatas y en Corintios y en Romanos dice que no debemos ser ávaros, porque no es una característica nuestra. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amados hermanos, ¿entendieron? Si son corderos, entienden, porque la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero si son perros, no van a entender nada y más bien nos pueden atacar. Los perros atacan a quien le dice la verdad, pero las ovejas oyen la voz del pastor. Afuera perros y adentro los creyentes. Que el Señor nos ayude. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, que en esta mañana ha sido expuesta, usando los recursos que ella misma nos da, los ejemplos, los símbolos, las comparaciones y toda la descripción amplia que nos da sobre el carácter de los impíos. No hay esperanza para el impío, al menos que tú lo hayas destinado para vida eterna y que obres en él un llamamiento eficaz. No hay esperanza para ellos porque son por naturaleza irracionales, necios, corruptos, impíos, malvados. Y nosotros éramos igual a ellos y andábamos en el mismo desenfreno y no teníamos esperanza. Estamos aquí no por inteligentes, no estamos aquí por decisión ni por elección. Estamos aquí porque un día nos llamaste con un llamamiento irresistible y no pudimos resistir. Y tuvimos que caer doblegados a ti y reconocer nuestras maldades y nuestras malvadas obras y arrepentirnos de ellas y suplicar misericordia. Nosotros nos deleitábamos en la idolatría, en la impureza, en la maldad, en la lujuria y lo veíamos bien. De hecho, pensábamos que eso era ser hombre, que eso era ser inteligente, que eso era ser astuto, ¿sí? Que entre más pudiéramos cometer fechorías y no nos descubrieran, éramos más apreciados
y más admirados por nuestros grupos. Pero tu palabra nos ha hecho entender que todo eso que hacíamos era ruin, era muy miserable. Estábamos en un basurero comiendo nuestro propio vómito. Estábamos revolcándonos en el lodo cenagoso del pecado, de la inmundicia, y no tuvimos ningún premio por eso. No tuvimos ningún resultado, solo consecuencias en nuestra salud, consecuencias en nuestros hogares, enfermedades, miseria, deshonra. Pero gracias porque un día nos encontraste. Y gracias porque tuviste a bien lavarnos. Y no tuviste reparo de encontrarnos en la basura, de encontrarnos en la miseria y limpiarnos, Señor. Con tanto amor y cariño, lavaste nuestras miserias, lavaste nuestras inmundicias en las cuales estábamos envueltos y en las cuales nos deleitábamos, nuestro propio excremento, nuestro propio vómito, y allí tú nos lavaste. Dice la Biblia que te rebajaste, siendo Dios puro y santo y perfecto, te rebajaste hasta lo sumo. Y la mayor degradación o rebaja en la cual tú hiciste o incurriste fue acercarte hasta nosotros que estábamos en la basura para lavarnos. Y lavarnos y limpiarnos y presentarnos como una ofrenda digna, como especial tesoro, como real sacerdocio. Gracias por tanta bondad. Señor, pero perdónanos porque ahora después de que nos has lavado, todavía queremos mirar al muladar y todavía queremos voltear a mirar a la basura y a veces añoramos como el pueblo en el desierto. Allá comíamos mejor, solo éramos esclavos pero nos iba bien. A veces queremos hacer lo mismo, perdónanos y no nos dejes mirar atrás, no nos dejes volver atrás, sino sosténnos de tu mano porque ya nos has hecho limpios, nos has declarado justos y nos has llamado santos, hijos tuyos, por tu gracia, no por nosotros. Nosotros nunca quisimos lavarnos, fuiste tú el que nos lavaste. Nosotros nunca pretendimos estar limpios porque pensábamos que entre más inmorales fuéramos, entre más promiscuos fuéramos, éramos mejores. Por eso el mundo hoy en día, entre más asesina, piensa que defiende derechos. Entre más aprueba cosas inmorales o ilegales, piensa que está a favor de la humanidad, cuando es todo lo contrario. Ten misericordia, Señor, de nuestra sociedad, de nuestros gobiernos, y ayúdanos a nosotros a mantenernos limpios, alejados del mundo, pero a ser compasivos con el incrédulo, predicándole el Evangelio y rogando a ti que si a bien tienes, tenga misericordia de muchos, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.